Mucho gusto, me presento, mi nombre es Yuleidi Juliet Godoy Borrero y hoy hablaremos sobre teoremas de Tales. Muy buenas tardes, quiero hablarles sobre un tema fundamental en la historia de las matemáticas, el teorema de Tales. Este teorema se considera uno de los primeros pasos hacia la geometría tal como la conocemos hoy. Fue anunciado por Tales de Mileto, un pensador griego que vivió en el siglo VI a.C. y que gracias a su aporte es recordado como el padre de la geometría y uno de los primeros científicos de la historia. Lo interesante del teorema de Tales es que no solo tiene un valor matemático, sino también histórico y filosófico. Representa el paso de las explicaciones empíricas y prácticas hacia el razonamiento lógico, que es la base del pensamiento científico. ¿Quién fue Tales de Mileto? Tales de Mileto nació alrededor del año 624 a.C. en la ciudad griega de Mileto, en Asia Menor. Fue filósofo, matemático, astrónomo y ingeniero y comerciante. Se reconoce como uno de los 7 sabios de Grecia por su sabiduría y su aporte a la cultura. Tales viajó a Egipto, donde aprendió técnicas de medición que utilizaban los sacerdotes y arquitectos. Sin embargo, lo que diferencia es que no se conformó con aplicar esas técnicas, sino que buscó darle una explicación racional y universal. Esa forma de pensar lo convirtió en un pionero de la geometría. Además, Tales de Mileto es recordado porque uno de los primeros en afirmar en el mundo podía explicarse a través de las leyes naturales y no únicamente mediante relatos mitológicos. Esto lo hace no solo un matemático, sino también un filósofo de la razón. Enunciados del teorema de Tales. El teorema de Tales se expresa en dos formulaciones principales. La versión geométrica establece que si un triángulo se traza de una línea paralela a uno de sus lados, esa línea divide a los otros dos en segmentos proporcionales. Este enunciado es la base del concepto de semejanza de triángulos y de la noción de proporcionalidad en geometría. La versión de la circunferencia afirma que todo triángulo que se constituye tomado como lado del diámetro de una circunferencia tiene el vértice opuesto un ángulo recto. Estas dos formulaciones muestran cómo a partir de una observación geométrica es posible deducir una propiedad que siempre se cumple. Con ellas Tales no solo presentó un resultado aislado, sino que abrió el camino al desarrollo de la geometría demostrativa que siglos después alcanzaría su mayor expresión en los escritos de Euclides. Contexto histórico. En la época de Tales, las matemáticas ya se usaban en Egipto y Mesopotamia, pero de manera práctica para medir tierras, construir templos o resolver problemas cotidianos. Lo que hizo Tales fue dar un paso más allá, transformar esas prácticas en razonamientos matemáticos universales. Este cambio fue tan trascendente que podemos decir que el teorema de Tales marca el inicio de la geometría como ciencia. Fue también un punto de partida para que otros grandes matemáticos como Pitágoras, Euclides y Arquímedes desarrollaran sus propios aportes. Gracias a este teorema y al método de razonamiento que lo acompañaba, las matemáticas dejaron de ser solo una herramienta práctica y comenzaron a ser un sistema de conocimiento fundamental en la lógica.
Importancia e investigaciones modernas. El teorema de Tales es importante por varias razones, que sigue vigente hasta ahora. En matemática, introdujo los conceptos de semejanza y proporcionalidad, que son la base de la gran parte de la geometría y la trigonometría. En la educación, es uno de los primeros teoremas que se enseñan porque ayuda a comprender cómo se establecen relaciones entre diferentes figuras. En la historia del pensamiento, representa el nacimiento del razonamiento lógico y científico en las matemáticas. En la ciencia aplicada, ha tenido gran impacto en arquitectura, cartografía, astronomía, física y arte y diseño, ya que en todas ellas es necesario comprender relaciones de proporción. En la actualidad todavía se realizan investigaciones sobre este teorema, especialmente en el área de la didáctica de la matemática. Muchos estudios analizan cómo enseñar de manera más clara las ideas de semejanza y proporcionalidad, y cómo el uso de herramientas digitales como programas interactivos de geometría pueden ayudar a los estudiantes a comprender mejor estos conceptos. También se sigue investigando su influencia en disciplinas modernas, aunque fue anunciado hace más de 250 años. Su principio de proporcionalidad se encuentra en sistemas de diseño gráfico, en cálculo de ingeniería y en la presentación visual del arte. Conclusión. En conclusión, el teorema de Tales no es solamente una fórmula geométrica, sino un verdadero símbolo de nacimiento de la ciencia y el pensamiento lógico. Gracias a Tales de Mileto, las matemáticas pasaron de ser simples técnicas empíricas a convertirse en una disciplina basada en la demostración y en la razón. Su importancia se refleja tanto en la enseñanza básica como campos avanzados de la ciencia y la tecnología. Y lo más notable es que después de más de los milenios sigue teniendo la misma vigencia y aplicabilidad. Hablar del teorema de Tales es, en definitiva, hablar del inicio de la geometría, del origen del pensamiento científico y del poder de la razón humana para comprender el mundo. Gracias.